Yo no hablo de rap como un género musical, sino como una parte de una cultura que yo amo y que me adoptó y que encontré y que me enseñó y es la cultura hip hop. Para mí fue lo mejor que he encontrado, porque cuando yo llegué de los campamentos muy pequeño, nosotros sufrimos en el Sáhara Occidental hay varios muros, hay varios conflictos. Dentro del conflicto en sí hay varios problemas. Desde el saqueo de los recursos naturales, violación de derechos humanos en los territorios ocupados, la penuria que viven la gente en los campamentos refugiados, la penuria que vivimos los que vivimos en la diáspora por temas de documentación, de apátrida, vivimos como apátridas totalmente diasporados y todo. Pero uno de los muros más grandes y los que más nos hacen daño a nosotros es el muro de la desinformación. Y a mí el rap me permitió romper un poco ese muro de la desinformación. Para mí el rap es la herramienta única e instrumento único en la que he podido confiar, y la que me dio resultados, y la que me abrazó, y la que me dio, digamos, la oportunidad de hacer lo que tienen que hacer los medios de comunicación. Lo que quiero conseguir yo con mis letras es un poco expresarme, contar lo que yo siento, y un poco utilizarlo un poco para luchar, para dar voz, para expresar, y para romper el muro del que te hablaba de la desinformación. Pero también con mis letras quiero conseguir llegar a todo el mundo que conozca mi historia, ya conozca mis inquietudes. Entonces yo los conflictos que yo lucho por ellos en el tema del rap no solo es el Sáhara Occidental, es todos los problemas que yo viví y he visto. Ya sería algo global, son los problemas sociales que yo he visto. Y el rap me permite eso, me permite expresarme, me permite ser yo. En realidad, eso es para mí rap, totalmente, en mi vida. Y el instrumento que me permitió decirle al mundo qué es lo que me pasa y qué es lo que le pasa a mi pueblo. ¿Por qué hago los talleres? Porque creo que es una manera de llegarle a los niños a través de la música o del teatro. A veces los hago sobre teatro, creando una obra de teatro en un colegio, no solo en los campamentos, sino he recorrido todo también el Estado español, diferentes colegios, institutos y demás, haciendo talleres utilizando la educación social y el teatro o el rap como herramienta. Y yo encontré en el rap una manera de poder dar el mensaje y de poder llegar muy cerca a las nuevas generaciones, a los que van a ser mañana pues los políticos, los maestros y todo. Y como nosotros aquí en España no hay ningún trabajo sólido sobre el Sáhara, yo estudié aquí en los libros de historia y no sale nada del Sáhara. No sale nada, sale una anotación rápida de Sáhara español y ya está, terminó todo, no cuentan nada. Entonces, para acercarme es una manera, hacer esos talleres a través del rap y la educación social, es una manera un poco para que los chavales, chavalas, pequeños aún, no se olviden de que España tiene una deuda histórica con mi pueblo.